Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes, apreciados estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este. Sean todos bienvenidos a esta asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellano y Guaraní. Shemaiteiroru Hasheanyua PM Guará, Ñehuiti Ponaite Combo Esuru, Comunicación Oral y Escrita Castellana y Guaraní. Ko'ára pehína ñahesa'ỹijóta mbojojahakuéra jehaikatúrã guaraníme o reglas ortográficas de la lengua guaraní. Ñe'ẽ Guarani ikatu ojehai hekopete ha jojapaite irundy mbojojaha rupive. Ko'ãva omoneĩva'ekue Guarani ñe'ẽ rerekópave atypavéme jasypoapy diéramo 2016pe ha opyta péicha. La lengua guaraní se puede escribir correctamente y de modo uniforme por medio de 4 reglas ortográficas. Estas reglas fueron aprobadas por la Academia de la Lengua Guaraní en sección de fecha de 10 de agosto de 2016 y quedaron establecidas como sigue. La primera regla del alfabeto oficial, Moyoyahapetinja. Que sería la segunda regla del uso de la tilde acentual. La tercera regla sería Moyoyaha irundja, cuarta regla. Piareko arapeñambapota, ñajesan iyota. Primera regla del alfabeto oficial. Moyoyahapetinja ashegetuj TRGua Guarani ñe'ẽme oĩ 33 ñe'ẽpu te ojehechaukáva 33 teipu rupive umíva hína a che ge nge je i ye ke le me mbe ne nde nge nde ñe, o, p, re, c, t, u, v, puso. Guarani ñe'ẽ rerekópave omoneĩ avei v, f ha l ojehai hag̃ua ñe'ẽ ouva ambue ñe'ẽgui. Oñemohenda rire hekópe Guarani achegety tépe ndaipóri teipu ipu'ỹva ipukõiva térã ñe'ẽpu ojehechaukáva mokõi teipu rupive pundie itaipukõiva ojereko peteĩ teipu añóramo. La Academia de la Lengua establece igualmente el uso de las letras D, F y L para escribir palabras provenientes de otras lenguas una vez reglamentadas. Moyojaha mokõiha moanduje rechaukaha rehegua. Ojehaíva Guarani ñe'ẽ oñemañava'erã pu'ae ipu hatãvéva rehe ojepuru hag̃ua moanduje rehechaukaha. Pu'ae ipu hatãvéva oĩramo ñe'ẽ pahaitépe márõ ndojehaiva'erã hi'ári moanduje rehechaukávaha. Jareko tembiecharáramo guata, ñani, ao, pu'ae, ipu, hatãvéva oĩramo upe mboyve katu ojehaiva'erã katuete tembiecharã ára purahéi. Para el uso de la tilde acentual, acento gráfico, la lengua guaraní considera la vocal tónica o la de mayor intensidad. No se debe usar en ningún caso la tilde acentual cuando la vocal tónica se halla ubicada al final de la palabra. Como ejemplo tenemos guatá, ñaní, ao. Sin embargo, cuando se halla ubicada antes del final, se debe usar indefectiblemente
que tiene que llevar el acento. Cuando de cualquier página te sapináramos ara pura hey. Cuando se carga entonces la penúltima sílaba se acentúa. Boyo yaha mojapeja. Tercera regla. Niepeje tinguaba. Yeja irá niepeje me doikei oñon divemo coin taipu tinguaba. Tembiesana. Nge u a ma ne ña. Pues Uruguaba a e i o u u. Hoy quieramo niepeje me pundie tinguaba dive. Nge me ne ñe. Tera pundie tin Uruguaba dive me nde nge nde. Coaba huerecoba jese jia putingua. Te empiezan ya recogina ma nda. Pues tinguaba vagina a e i o u u. Hoy que era moñe epegeme pundie Uruguaba she ge ge ye que le pe re re se te ve puso dive oiko niepege tinguaba. Y pues ya recuamo pensamos ayer para pundie pundie tinguáramos o el jacuay que regina pues tingua ya recuaya para ta puta. De la formación de las sílabas nasales no concurren en la sílaba dos letras nasales. Ejemplos: nge, u, a, ngua, ¿verdad? Ya le copa ma, ne, ña. Cuando la vocal oral a, e, i, o, u, forma sílaba con consonantes nasales, como el caso de ge, me, ne, ñe, o nasal oral, como el caso, por ejemplo, mb, que es me, de, nge, de, queda nasalizada por dichas consonantes. Ejemplo, ma, da. Cuando la vocal nasal a, e, i, o, u, forma sílabas con consonante oral, she, ge, je, ye, que, le, pe, re, se, te, ve, puso, dicha sílaba es nasal. O barajaba y que ya vaya mucho ta, puta. Moyoyaja irunduja. Cuarta regla. Ni e aporje guata pisa o ni evo guaranime o yapo y ni ena. Upemana o moyoayu ni e puj lexema. Ha ni ek morfema. Oye jaibo umi ni ek move guaja ni ek rire guava. O moamboeva ni e pupe. Oñemo yoayu vaina jese oiko hanwa shuikuera pete ni e año. Ni rire gua y peje jetaba. Do yo ayui ni e pejereje. Ya recogina yepa coape pe me gua wi re di. Te empiezan o ure amowi. Ni rire gua y peje jetaba. Do yo ayui ni e pireje. Wibe hanwa me bpb. Ari rire rupi areje. Dive guana. Te empiezan o urege amoguibe. De la formación de palabras en guaraní, el hablante construye su propia palabra. Lo hace uniendo partículas al lexema, base con contenido semántico. En la escritura, las partículas prefijas y sufijas que modifican al lexema base se une al mismo formato con él, un segmento de la cadena escrita, considerada como la palabra. Las posposiciones monosilábicas van unidas a su regente. Ejemplo, oure, apócope de ou, arge. Amowi, las posposiciones polisilábicas no van unidas a su regente. Ejemplo, ourege, amowibe. Peisañan de
mbo'epy ko'arapegua opa kuako mbo'epy rehegua pere como hay tembiapópe japovarã pero heichaichajepa pegueraháta perekótahína tembiaporã peñeha'ãta peheka moñe'ẽrã van a buscar texto de lectura ha pemoñe'ẽ néi tape hasaporãite